Aquí venden almuerzo. Que me comentó el video, que sí, que tanto, pero... Le va a tocar cantar. Hola amigos, aquí continuamos con nuestro segundo episodio en Rincón del Mar. Recordemos que nos habíamos hospedado en el Hostal Coral Blue, habíamos recorrido los sectores y habíamos explicado como toda la organización que tiene Rincón del Mar, parte norte, parte central y parte sur. Ya en este segundo día nos disponíamos a hacer una excursión para Isla Mucura. Esta la hicimos con Felipe, el mismo lanchero que nos llevó a hacer la excursión de la Isla de los Pájaros y la del Plancton Luminoso. Para este día habíamos cuadrado que nos trajera a Isla Mucura, después de hacer una excursión de snorkel y ya regresar nuevamente, pero pasando por el sector de Punta Seca, que les quedé viendo en el video anterior donde les dije que había unas cabañas muy bonitas. Vamos a pasar por ahí. La idea también era llegar de pronto a Casablanca, a almorzar allí, pero la señora no nos contestó y cuando fuimos el mar estaba algo turbio, entonces no nos motivamos demasiado como van a poder ver. Esta excursión solo la hicimos a Isla Mucura, Tintipán no la hicimos porque ya el año pasado en uno de los videos que hay en el canal que habíamos venido a Rincón del Mar desde Tulum, ya lo habíamos hecho desde Tulum. Entonces ya Tintipán, ahí hay un video en el canal de la pasadilla que hay en Tintipán. Esta excursión a Isla Mucura desde Rincón del Mar cuesta 70.000 pesos. Entonces, se debe tener en cuenta que en este sector es donde llegan los pasadías. Aquí toda excursión a Isla Mucura van a llegar a esta parte, donde están las mesas, las sillas, donde les ofrecen bebidas, almuerzos. Y realmente no es que tenga mucha playa este sector. Aquí en Isla Mucura hay playas mucho más bonitas, pero están para la parte de los hoteles, en la parte de atrás, como van a poder observar ahora que les voy a mostrar en el mapa. Entonces tengan en cuenta que si vienen desde Tolú, desde Coveñas o desde Rincón del Mar, van a llegar a esta playa que es la pública. Igual ustedes pueden caminar por toda la isla sin ningún problema, como les he explicado en videos anteriores, las playas son públicas. Pero teniendo en cuenta el calor, si de pronto ustedes lo que quieren es descansar, siempre tendrían que caminar bastante para llegar a las otras playas. Entonces podemos observar cómo está de vacío. Hay una de las grandes ventajas es que cuando uno toma la excursión desde el Rincón del Mar, como es más cerca, se está ahorrando aproximadamente una media hora o unos 40 minutos, que es lo que demora cuando normalmente vienen de Tulum. Entonces ese tiempo nos lo ganamos nosotros disfrutando, digamos, de esta parte un poco más vacía. Entonces aquí les voy a mostrar el recorrido. Aquí van a llegar todas las lanchas de las excursiones, pueden recorrer todo esto, disfrutar. Sin embargo, ya ahora más tarde con la afluencia de público, el calor, el ruido, es algo estresante este sector. Entonces la idea nuestra era quedarnos aquí máximo hasta las 10, 11 de la mañana, hacer el snorkel y ya regresar al Rincón del Mar. Y si de pronto habría la posibilidad de almorzar ahí en Casablanca. Entonces miren, todo este es el sector turístico y aquí de Mucura. Lo que sí tiene esta agua acá es que es muy cristalina. Sin embargo, para careteo no me gustó mucho porque no se ven casi corales debido a la tanta afluencia de lancha y de público. La parte coralina en este sector, de esta parte donde llegan las excursiones, no es tan bonita. De pronto para la parte de los hoteles, que es algo más privada, en la parte de atrás sí puede que haya más corales. Sin embargo, en la excursión que vamos a hacer de snorkel aquí retornando, Felipe nos dejó en un bajito muy bonito que había bastantes peces. Entonces esta es la parte donde van a llegar, vuelvo y repito, cuando hagan la excursión a Isla Mucura. Me pareció mucho más bonita Tintipán porque Tintipán sí tiene mucho más playa. Entonces para que lo tengan en cuenta, Tintipán es otra, digamos que otra excursión. Normalmente a veces hacen la excursión completa, van a Tintipán, Isla Mucura y Santa Cruz del Islote. Lo tengan en cuenta que a veces hacen los tres destinos en un solo día. Yo que les recomendaría, hagan Tintipán un día y Isla Mucura otro día y así lo toman como algo más relajado.
Miren, por ejemplo, aquí ya empezaron a llegar las lanchas. Miren la cantidad de personas, entonces ya todos se van ubicando en sus mesitas, se va volviendo algo estresante, la música, la bulla, la cantidad de lanchas que van arrimando. Entonces, ahí pueden observar. La playa realmente, miren que está muy llena aquí como de concreto y no es que tenga gran cantidad de playa. Sin embargo, es una excursión que la deben hacer al menos un día para que conozcan Isla Mucura. Pero como les digo, yo preferiría irme para los lados de Tintipán porque tiene algo más de playa, o en su defecto quedarme en las playas de Rincón del Mar porque tienen la ventaja, como les expliqué en el video anterior, cuando todo el mundo sale para las islas, las playas quedan solas en Rincón del Mar, entonces es más disfrutable. Aquí ya nos disponíamos a hacer una caminata para ir hasta Puerto Caracol, que esa es la parte donde vive digamos, toda la población nativa aquí en Isla Mucura. Entonces podíamos observar que aquí la orilla está muy llena de piedra coralina y miren como construcciones que de pronto dejaron ahí en el aire y nunca prosperaron. Entonces playa como tal no es que haya, de arenas blancas así como las vimos en Rincón, no es que haya mucha playa en este sector aquí turístico. Como les digo, de pronto para la parte de atrás, que en el mapa enseguida lo podemos observar. De ahí donde nos dejan las lanchas, saliendo a mano izquierda, nos vamos a encontrar con estos manglares, que es la ruta para llegar a Puerto Caracol. Entonces aquí vamos a ver en el mapa. Desde Tolú, miren que es mucho más retirado para llegar a las islas. Y desde Rincón es mucho más cerca, por eso también es más económico esa excursión. De ahí está muy cerquita, digamos, también en La Palma, en Santa Cruz del Islote. Entonces ahí podemos ver imágenes de cuando estuvimos en Tintipán. Ese video está ahí en el canal por si lo quieren observar. Y también se pasó por Santa Cruz del Islote. Eso es otro video que está ahí en el canal para que lo puedan mirar si están interesados. Entonces aquí estamos en Isla Mucura como tal. Entonces ahí fue donde nos dejan las lanchas para la excursión normal y pasadía que se hace en Isla Mucura. Y se va uno caminando aquí por el lado izquierdo. Y vamos llegando a un puente que lo llaman el Puente del Amor. Ese Puente del Amor ya nos lleva, digamos, como a un camino ya muy demarcado que nos va a llevar a Puerto Caracol. Ya todo este caserío que se ve acá al lado izquierdo es Puerto Caracol. Ahí es donde viven la mayor cantidad de nativos. También van a encontrar posadas y, digamos, alimentación, pero sin embargo es más como la parte nativa. Y ya para la parte de atrás hay unos hoteles muy bonitos. Me imagino yo que esas playas deben ser espectaculares, hasta ya sí no hemos disfrutado esa parte. Yo digo que de pronto Isla Mucura en temporada baja debe ser espectacular, porque el agua debe estar cristalina, calmada, no hay tanto estrés. Y es como todo, o sea, siempre en temporada alta, como les he dicho en otros videos, vamos a tener más gente, lo van a atender más mal a uno porque hay más afluencia de público. Yo también. O sea, ojalá uno tuviera la oportunidad de pasear en temporada baja, que esa fue una de las grandes oportunidades que tuvimos nosotros cuando fuimos a Venezuela. Ahí en el canal hay unos videos de cuando estuvimos en Venezuela, en semana, lo que son los Cayos de Morrocoy. Si a ustedes les gustan las playas, algún día vayan a Venezuela. De verdad que Venezuela es un paraíso, lo que es el Parque Nacional Morrocoy, para que lo tengan en cuenta. Ahí hay una lista de reproducción de todo lo que hicimos en Venezuela, es espectacular. Que no tiene playa. O sea, el mar muy lindo, sí. Pero entonces ya la idea, como les digo, es caminar por aquí para llegar a Puerto Caracol. Miren la calidad del agua, muy cristalina, muy tranquila. Sin embargo, esta playa aquí no es tan transitable porque tocaría caminar hasta allá y realmente pues se aporrearía uno los pies, a no ser que lleve los zapaticos adecuados. Aquí nos encontramos con un sector con mangle que vamos caminando, ahí se va demarcando el sendero y llegamos a este puente. Este puente lo llaman el Puente del Amor. Normalmente las personas que están hospedadas en Puerto Caracol se desplazan aquí a la playa turística. Entonces este es como el camino que no tiene pierde si quieren visitar Puerto Caracol. Es un sendero muy bonito. Allá hay unas bifurcaciones que se van a encontrar allá, que pueden ir a los hoteles o a los hostales que hay al otro lado, como vimos en el mapa, o hacia el lado izquierdo para llegar a Puerto Caracol.
de costal, estrella de mar, vamos a mirar. Vamos como caminando mirando. Vaya. Aquí nos encontramos con una persona que nos vio y nos dijo que para dónde nos dirigíamos. Le dijimos que estábamos como conociendo, nos dijo sigan por acá y allá llegan a Puerto Caracol. De verdad que los senderos están muy bien demarcados, es muy parecido a lo que vimos en Isla Fuerte. Ahí está el video también en el canal de todo lo que hicimos en Isla Fuerte. Entonces cuando ya lleguemos a este sector como de palmeras, ya estamos entrando a Puerto Caracol. Nos pareció muy bonito este pasto aquí con las palmeras, da un ambiente muy caribeño y un espectáculo. Miren la vista allá al fondo, muy lindo este sector ya para entrar a Puerto Caracol. Ya aquí nos encontramos, digamos, con los letreros o anuncios que nos indican toda la parte que esto es una zona protegida, que hace parte de los corales del Rosario y San Bernardo, asimismo como el letrero donde nos dice la comunidad de Puerto Caracol, que es la comunidad nativa de Isla Mócura como tal. También nos encontramos varias señalizaciones de los otros islotes que hay ahí. Pueden ver aquí todo este sector, son muchas cabañas de madera, lanchas de pescadores, se ve mucha concha de caracol. Aquí nos encontramos con unos gaticos que estaban jugando, fue muy bonita la escena. Entonces ahí van a poder ver, ahí tenemos tiendas, tenemos también hospedajes, hostales, toda esta parte van a encontrar gente nativa. Realmente todo este sector es de los nativos, mucha gente aquí se hospeda y los apoyan a ellos con la parte, digamos con la parte turística. Pero miren, todas estas cabañas son de paja y madera. Debemos tener en cuenta que aquí en Puerto Caracol no hay agua potable, normalmente es traída desde el continente, desde el Rincón del Mar o de Tolú, y tampoco hay electricidad, entonces por eso utilizan mucho la parte de estas plantas eléctricas. Es muy similar a lo que pasa en el islote de Santa Cruz, que sí es algo mucho más crítico. Nosotros habíamos estado acá en enero del 2025, hay que tener en cuenta que en Semana Santa, en plena temporada turística, hubo un incendio el Viernes Santo del año 2025, ahí pueden ver las imágenes, hubo un incendio en este sector de Puerto Caracol, lo que afectó bastante la comunidad, ya que ellos viven realmente del turismo. Fue algo que impactó mucho todo este sector de Puerto Caracol y de verdad que eso fue un golpe muy trágico y en plena temporada turística fue bastante duro. Sin embargo, ya con el apoyo de la comunidad y los turistas ya se ha vuelto a recuperar Puerto Caracol. Con palmeras también. El coco. Aquí nos encontramos con unas niñas nativas muy formales, querían hablar algo de inglés, entonces estuvimos molestando ahí algunas palabras en inglés y digamos que nos entretuvieron con un baile muy enriquecedor. Inglés contado. Hágale. Se puede observar que el ritmo lo llevan en la sangre definitivamente. Ya era hora de regresar ahí a la playa, disfrutar un rato ahí del mar. Como pueden ver, hay que tener mucho cuidado en el puente, porque siempre tiene unos tablones algo desgastados. Aproveché para nadar aquí en la playa que hay aquí a todo el frente donde nos dejan las lanchas. Estuve tratando de hacer snorkel, pero como pudieron ver, coral demasiado muerto. Entonces ya salimos de ahí digamos de Isla Mócura y ya en el regreso, como habíamos contratado con Felipe, a hacer una excursión de snorkel que era en la mitad del trayecto. Era relativamente cerca a la isla de los pájaros.
Entonces era un bajo muy bonito y se veían gran cantidad de peces. Espero disfruten de estas imágenes que hicimos aquí cuando hicimos la excursión de snorkel. Entonces, esta es una de las recomendaciones que yo le puedo hacer. Si están en Rincón del Mar y les gusta caretear, hagan lo siguiente. Contratan la lancha que les haga la visita a Isla Múrcura, Isla Tintipán, y que en el regreso les haga la parte del snorkel en el trayecto. Entonces es un plus que se ganan ahí en el mismo recorrido, y tengan en cuenta que el recorrido es relativamente corto. O si no, desde Rincón del Mar también pueden contratar solo una excursión de snorkel, ya ustedes cuadran directamente con el lanchero. Aquí en esta parte, como si estamos más en el centro del mar, ya sí había más coral, más peces. De verdad que fue algo muy disfrutable. Lamentablemente no pude tener muy buenas imágenes debido a que la cámara se me estaba empañando algo, estaba algo empañada, entonces no pude captar muy buenas imágenes como cuando lo hicimos en Venezuela. Sin embargo, fue muy disfrutable la actividad. Y allí estuvimos aproximadamente una media hora, 40 minutos, careteando, se disfrutó bastante. Entonces es una actividad muy recomendable para los que les gusta esta parte del mar. Ahí, como siempre, las salidas de la lancha son algo complicadas, pero nada que no se pueda sortear, porque de verdad que nosotros sí amamos el mar y nos encanta caretear, como han podido ver en muchos de los videos, y donde hay agua ahí estamos nosotros.
Eso sí es algo que nos apasiona. El agua de verdad que ha sido bastante agradable para nosotros. Aquí ya pasamos por un lado de Isla Palma. Recuerden que esta es una isla privada. Ahí en el video en el canal cuando hicimos la excursión a Tintimpán explico los costos de Isla Palma. Realmente pasamos por un lado. Este sector es muy bonito porque es una playa alargada y tiene mar al lado y lado. De los sectores más bonitos de Isla Palma, pero Isla Palma es bastante costoso, sin embargo el que se pueda dar ese gusto es totalmente disfrutable. Aquí vamos a pasar cerca donde normalmente llegan las lanchas de las personas que entran a Isla Palma. Eso es un restaurante que ellos tienen ahí y de verdad que es bonito pero es costoso. Después de haber conocido así de más cerca todo este sector de Isla Palma, ya pasamos por el lado de Punta Seca. Recuerdan que nosotros llegamos hasta Casablanca en el video anterior y para llegar hasta acá era otro kilómetro más que no lo quisimos hacer porque era muy retirado. Esta es Punta Seca. Estas playas de aquí pueden observar, son totalmente tranquilas, espectaculares, y las casas que hay ahí, o sea, son unas construcciones, como les decía, 6 estrellas. Este es un sector muy VIP de acá de Rincón del Mar. Ustedes pueden disfrutar de estas playas, tengan en cuenta, ustedes pueden contratar una lancha y que los lleve a Punta Seca y se quedan ahí en la playa sin entrar a la parte de las cabañas por si les interesa. Sin embargo es algo retirado, pero ahí pueden observar la calidad de las aguas, las playas totalmente tranquilas, no van a encontrar música, no van a encontrar nada de eso. Entonces miren, este es el sector de Punta Seca, que es la parte más al sur de Rincón del Mar. Y aquí queríamos pasar a Casablanca. Estuvimos tratando de contactar a la señora por teléfono para que nos preparara almuerzos como habíamos visto desde el video anterior, pero no nos contestó y nos queríamos de pronto quedar en Casablanca relajados, pero lastimosamente el clima nos jugó una mala pasada y miren cómo estaba el mar de sucio. El día anterior sí estuvo muy bonito, pero hoy sí no provocó quedarnos ahí. Miren cómo estaba totalmente turbio el agua debido a las mareas y de pronto al fuerte viento que había estado haciendo durante la mañana. Entonces realmente optamos por seguir para Rincón del Mar, porque ya sabíamos que estaba ya casi mediodía. Si nos quedábamos ahí ya nos tocaba regresar a pie hasta Rincón del Mar,
y con el calor de la tarde no era justificable. Entonces no estamos por no quedarnos. Si el mar hubiera estado limpio, lo más seguro es que nos hubiéramos quedado en este sector. Pero no, nos pasó una mala jugada, digamos que el clima. Ya regresábamos a Rincón del Mar. Mire que el trayecto en lancha aún es largo, caminando mucho más, pero era una caminata que ustedes ven en el canal. Nosotros hacemos mucho senderismo y caminatas y lo disfrutamos bastante. Y si a ustedes les gusta, pueden disfrutar mucho de esa caminata. Todo este Rincón del Mar ya ahí al fondo. Aquí Felipe nos dio como una especie de vuelta ya para llegar nuevamente al hostal y ya descansar y almorzar algo ahí para pasar la tarde más relajada. Estamos cerca de los Ya después de habernos dejado Felipe, optamos por darnos una caminada por todo este sector donde hay restaurantes, hay hostales aquí en el día para que conozcan y pueden ver la calidad de la arena de Rincón del Mar. O sea, es que Rincón del Mar es privilegiado en la arena. Miren, esa arena es simplemente espectacular, pero como les dije en el video anterior, lo que me preocupa es que están construyendo demasiado y esa parte bonita de la arena la están invadiendo de locales, kioscos, entonces se va a perder ese encanto mágico que tiene Rincón. Ojalá sepan mantener esto y no lo saturen demasiado de negocios o de construcciones. Entonces ya optamos por andar aquí por todo este sector. Como les digo, van a encontrar restaurantes, hostales, lo que ustedes quieran. O sea, la oferta gastronómica aquí es inmensa. Ahí nos dimos una caminada en este rato aquí. Nos relajamos, ya eran tipo 1:30 de la tarde, comimos algo en estos lugares de por acá y ya la idea era sentarnos ahí al frente del hostal a relajarnos, disfrutar del mar, de las playas. Entonces es algo muy agradable, pues, para que lo tengan en cuenta, que es preferible, como les dije, si quieren tranquilidad durante el día. Estas playas son muy solas porque toda la gente se va para las islas hasta la tarde y esto queda más bien tranquilo. Entonces hay otra cosa que les voy a enfatizar y es lo que les estaba diciendo anteriormente. Miren que llega mucha lancha y digamos que eso se está llenando demasiado. Entonces a veces en las horas del atardecer quiere uno ver el atardecer y hay una gran cantidad de lanchas parqueadas al frente. Entonces ojalá que sí monten una especie de marina, como dije yo, de Tolú, para que así en Tolú, como tienen una marina donde llegan todas las lanchas, lo hagan acá en Rincón del Mar y se organicen y todas esas lanchas queden parqueadas en el mismo lugar. Ya después de haber almorzado y recorrido algo de las playas, ya nos sentamos aquí afuera del hostal, que este es el hostal Coral Blue. Nos quedamos ahí relajados y ya hicimos algunas tomas aéreas con el dron. Espero disfruten de estas imágenes.
Después de recochar un rato en la playa y hacer unos montajes, y ya seguíamos en la tarde. Ya en esta idea es mostrarles aquí que normalmente entre la línea de playa y la calle principal nos vamos a encontrar con muchos de estos callejones. Entonces normalmente uno sale de la playa y encuentra estos callejones y llegamos a la vía principal. Rincón del Mar es demasiado seguro, o sea, ustedes no lo van a robar, no lo van a atracar. Otra de las ventajas es que usted no se encuentra vendedores en las playas, o sea, la tranquilidad sí es total en ese sentido. O sea, usted no va, nadie lo va a acosar a ofrecerle cosas ni nada de eso. Y una de las ventajas es que miren, salen aquí a la calle principal y van a encontrar gran cantidad de tiendas. Por ejemplo, aquí tenemos una tienda donde te venden fruta, te venden gaseosa, te venden víveres, o sea, uno aquí no se vara por nada. Pudimos notar que todos los días recogen la basura, pasan los carros de basura todos los días, surten todos los días. Entonces de verdad que la logística y toda esta parte sí ya la han implementado muy bien. Ya ahora eran las horas de la tarde y la idea era ir a probar la pizza. Como les dije en el video anterior, es un local muy bonito, que es la pizza que venden ahí, pero es un sitio muy concurrido. Entonces hay que estar tipo 6, 6 y media más o menos. Ellos abren entre 6, 6 y media, pero hay que estar pendiente para entrar de primero porque de verdad que se llena tanto que se hace mucha fila y en ocasiones la gente no alcanza a disfrutar de la pizza. Entonces, este lugar para comer pizza es tipo 6 y media de la tarde, sería lo ideal para que de pronto no se vayan, en temporada alta eso sí, para que de pronto no se vayan a quedar sin disfrutar la pizza. Entonces este es otro de los sitios recomendados para comer pizza. Es muy buena, es una pizza al horno, muy rica, o sea, es espectacular. Aquí los dejo con las imágenes. No, aquí, pues tú te muestras. Se le quita el... La presa, ¿qué trae? Una presa. Trae tomate, trae orégano, trae queso, aceituna. Qué rico. Pizzas Piccolo. Llámenos para promoción. Royal Caribe. Roger Caribe. Solo de Caribe. Bueno, mañana. Y aquí estamos en un nuevo amanecer en Rincón del Mar. Esta es la vista que teníamos desde el segundo piso donde estábamos hospedados. Este es el otro día, ya este es nuestro último día en Rincón del Mar. Vamos a ir a la parte norte de Rincón, donde están los hostales bonitos y los hoteles bonitos. Desde aquí era en la mañana, estas son las escalas que nos llevan al segundo piso. Aquí mismo en el hostal Coral Blue, si ustedes quieren, esta señora les ofrecía desayunos muy buenos. Este día optamos por desayunar aquí. Aquí, por ejemplo, Germán ya nos había solicitado los desayunos. Un desayuno sencillo, con su pan, con su arepita, con su queso, huevos. Entonces es algo muy completo y relativamente económico. Desayunos desde 15.000, 18.000 pesos, 10.000 pesos. Ya depende de lo que ustedes quieran. Pero ahí tienen la comodidad y miren cómo estábamos de tranquilos. Ya después del desayuno estábamos aquí descansando, esperando que las otras personas se acabaran de organizar y ya nos íbamos a ir a recorrer la parte norte de la isla. Entonces mire, salíamos de aquí a la primera línea de playa, los callejones que les expliqué anteriormente y llegamos a la vía principal. Esta es la vía principal por donde normalmente transitan los vehículos. Mucha gente que viene en vehículo lo deja ahí en la calle, pero no es muy recomendable. Para la cuestión de parqueadero, aquí podemos ver el carro que lo teníamos nosotros parqueado, es una casa de un nativo que alquila hasta 2 carros con su polisombra, cobran barato, cobran 12.000 pesos el día, 12.000 pesos por día. Y también hay unos parqueaderos muy grandes, o sea, por parqueadero si no se van a quedar, digamos, varados en Rincón del Mar, van a encontrar mucho parqueadero. Entonces otras de las ventajas que se tiene es eso, hay una facilidad de llegar en vehículo casi hasta la primera línea de playa. Aquí ya íbamos para la parte norte, como pueden ver aquí había otro pico que normalmente
normalmente lo ponen digamos que bastante duro cuando hay temporada de fiestas, normalmente en días festivos ahí en Rincón. Y miren, se sigue viendo la misma particularidad, arena blanca muy bonita, o sea, es que Rincón es bendecido en ese sentido, mucha arena, es demasiado hermoso. Aquí llegamos al sector del puente, que les expliqué en las tomas. Este es el puente que separa como este manglar, y aquí hay una parte donde hacen unas excursiones en balsa para este sector del manglar. Aquí nos encontramos con uno de los nativos que estaba tejiendo su red para pescar. Es una artesanía, digamos, o un arte, realmente es un arte muy bonito, ya se está perdiendo demasiado. Entonces, si quieren llegar a la parte norte, necesariamente tienen que pasar este puente. Entonces, si ustedes vienen en carro, el carro no les va a llegar hasta esta parte norte, lo tendrían que dejar antes del puente y ya ustedes mismos cargar las maletas o buscar quién les cargue las maletas para llegar a esta parte, porque necesariamente hay que pasar este puente. Otra cosa muy particular es, miren cómo está el agua ahora de alta. Aquí también en el Caribe, aunque no hay tanta marea como en el Pacífico, se nota el cambio de aguas. A esta hora el agua estaba alta. Más adelante van a ver cómo ha bajado esa agua. Ese puente se queda, digamos que sin agua en la parte de abajo. Y ya después de pasar este puente ya nos encontramos aquí en la parte norte. Y aquí tiramos para la primera línea de playa y nos fuimos yendo para conocer todo este sector. Aquí llegamos a uno de los hospedajes más reconocidos en Rincón del Mar, se llama Casa Sadba. Es un hospedaje muy bonito, para que lo tengan en cuenta. Es algo más costoso de los que consiguen en la parte central, pero es un hospedaje muy bonito. Ahí van a encontrar en internet mucha información. Buenos días. Amigo, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una consulta si es tan amable? Normalmente, ¿qué precio tiene la noche acá? La noche por pareja, 450.000 incluyendo el desayuno. 450 incluyendo desayuno. En temporada alta o es siempre. Alta y baja, Digo, hermano, alta o baja siempre vale lo mismo, incluye el desayuno. 400 cada rato, yo voy a ver si por ahí me. Perfecto, muchísimas gracias. Las reservaciones se hacen por Aquí también, tiene una muestra en todo. 450 incluye el desayuno. Ahí pueden observar la parte de playa que tienen ahí en Casa Sadba con los camastros y las playas muy limpias y muy organizadas. Miren, por ejemplo, estos chicos venden collares y manillas, pero no son, pues no, es que no acosan a nadie. Realmente Rincón del Mar, como le digo, en la parte de vendedores van a estar supremamente tranquilos. Miren que en este sector norte las playas se ven algo más despejadas, no hay tanta saturación de negocios, está como algo más conservado la parte de la arena. Entonces este sector es muy bonito, digamos que es algo más exclusivo en teoría, es algo como más, digamos que está como mucho mejor conservado y mucho mejor distribuido, y hay hostales y hoteles de muy buena calidad. Aquí nos vamos a encontrar más adelante con otro muy bonito que se llama Dos Aguas, es otro hotel espectacular.
es muy bonito. Ahí preguntamos para almorzar y vendían los almuerzos y tienen un sector para los visitantes, así que no están hospedados, que tienen sus mesas, sus ventiladores. De verdad que nos pareció muy cómodo. Ya más adelante también vamos a conocer otro hospedaje que se llama Hospedaje La Gloria, y ahí Cabañas La Gloria son muy bonitas también. Y ya más adelante está el centro de buceo Rincón del Mar, que ellos también ofrecen servicios de hospedaje y servicios de buceo. De aquí estamos entrando al sector de Dos Aguas. Miren la playa como la tienen de bien distribuida, los camastros no se ven tan invasivos y la arena se ve espectacular. O sea, este sector sí lo tienen muy bien conservado a nivel de lo que le gusta, digamos, al turista extranjero, que es la playa, el sol y nada de saturación así en la playa. Este es el ingreso a Dos Aguas. Como pueden ver, tiene una recepción muy bonita. Van a encontrar ahí el menú, las chicas muy atentas. En internet van a encontrar la información de cuánto cuestan los hospedajes, pero es algo muy recomendado, muy bonito. Estos son los camastros. Ahí, como les dije, ahí donde estamos para almorzar, como van a poder observar más adelante. De aquí llegamos a otras cabañas, se llaman Cabañas La Gloria, son unas cabañas muy bonitas. Aquí sí pude contactar a la dueña y ella muy amablemente nos mostró las instalaciones. Como pueden ver, uno entra aquí a la parte principal, tienen el baño pues digamos público para que usted se lave los pies si está ahí en la playa, se puede limpiar pues no tiene que entrar digamos hasta las habitaciones para digamos utilizar los baños. Entonces aquí puede utilizar esta parte, digamos que está en la zona común. Ella ofrece también aquí una parte que es el sector, digamos, como un hostal comunitario, donde digamos la gente, los mochileros que se hospedan con varias gente pueden disfrutar de este sector. Estas son las instalaciones para ese tipo de hospedaje. O sea, alojamiento compartido, tienen ahí sus mesas por si quieren preparar algunas cosas, una mini cocina, y también tiene sus neveras. Pues esta es la parte más económica, como se dice vulgarmente, para la gente que es mochilera. O sea que son así es complicados, es aquí donde se podrían hospedar en este hospedaje en Cabaña La Gloria. Miren las instalaciones, tienen su mosquitero y tienen su ventilador. Ya más adentro de las instalaciones sí hay unas cabañas o digamos unas habitaciones muy bien construidas, tienen su cama, tienen su televisor, su baño privado y su aire acondicionado. Entonces ahí les queda también la información, Cabaña La Gloria, ahí pueden ver las instalaciones para grupos familiares, ahí se pueden hospedar sin ningún problema. Esta es como la habitación familiar, son varias camas para varias personas. Miren los baños como están de bien construidos. De verdad que tiene unas instalaciones bastante bonitas. ¿Qué costo tiene esta, doña Erika, en promedio? Estas son 240, no, esta vale 120 Por persona, por persona, pues, con aire. con aire. Pero pues digamos que es un Muy bonito. Esto queda muy bonito. Tenemos otra habitación que es para parejas, una cama doble para solo una pareja con su televisor y también su aire acondicionado, unos baños muy bien construidos. Entonces de verdad que este es un hospedaje que no es costoso, es económico y está en la parte norte de Rincón del Mar para que lo tengan en cuenta. Entonces Cabaña La Gloria es recomendado para este sector. Ya saliendo de ahí, si caminamos hacia el norte, como les dije, nos vamos a encontrar con el centro de buceo Rincón del Mar. Eso es lo que, digamos que es la construcción que está más al norte. Eso es un centro de buceo donde te prestan servicios de buceo y también te prestan servicios de hospedaje.
después del centro de buceo es solo playa. Si seguimos caminando van a encontrar playa, pero realmente ya no hay más construcciones. De aquí para arriba es Pero mira, lo que usted quiera, pero realmente ya no hay nada más que conocer aquí. Si de pronto quiere privacidad, se puede venir hasta por acá, hasta este sector, y estar ahí tranquilo también, parecido a cuando íbamos para Casablanca. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Conocimos hasta este sector y ya nos devolvimos para la parte de Dos Aguas. Solicitamos almuerzo en Dos Aguas, bebidas, y nos quedamos haciendo, digamos, como un día de sol ahí en las instalaciones de ellos. Estas son las instalaciones que Dos Aguas ofrece para las personas que quieran simplemente venir a almorzar o pasar ahí el rato de la tarde, siempre y cuando pues les consuman algo. De verdad que fue una carta muy completa. Aquí pueden ver los platos que consumimos y de verdad que los disfrutamos bastante. el pesto de albahaca, A la a la norma, norma y carbonara de carbonara. ¿Y hermano qué está comiendo por allá? ¿Se acuerda el nombre? Vodka primavera. Vodka primavera. Vodka, pero no le siento el vodka. Ah, ok. Buen provecho, que coman bien bueno. Soda de tamarindo. Corozo, tamarindo, igual del color. Entonces esta es otra de las recomendaciones 1A, Dos Aguas, ya sea para hospedarse o para comer ahí, muy buenas instalaciones y muy buenas playas para que lo tengan en cuenta. Y aquí les hago algunas tomas de la parte norte de Rincón del Mar. Ahí estamos afuera de la playa de Dos Aguas, al lado de Cabañas La Gloria, y este es todo este sector que van a poder observar. Toda esta es la parte norte. Después del puente la parte central y ya más abajo la parte sur, como les expliqué en el video anterior. Espero que puedan disfrutar de estas imágenes, que de verdad que Rincón del Mar es privilegiado en zona de playa. Ya regresando, pasamos por este otro local que se llama Canto de la Caracola. Nos lo recomendaron porque venden unos postres espectaculares.
Entonces en el canto de la Caracola van a encontrar unos postres muy muy deliciosos. Relajamos, qué estrés, mira esto. Estos postres son de la Caracola, ¿cierto? Pollito de Nutella. Esta se llama como Postre de limón y chocolate, helado de chocolate vegano con banana. Sí, aquí están los precios. Ah, bueno, aquí está. Hacer de chocolate muy gusticoso. Macondo. Mari le gustó, no, se la dio toda. Está más encarretada que yo. Sí, porque a mí me hacen otras cosas, ya había visto otras veces, yo, pero yo no lo he visto. Yo nunca entendí esos huesos que caminaban, que dijo que hicieron con los huesos. Puta, para mí esa cena fue tan... Yo me imaginé eso tan extraño. Aquí ya íbamos a cruzar nuevamente el puente para llegar a la parte central. Como les dije anteriormente, fíjense el agua como ha bajado de nivel en este caso. Ya la marea ha bajado, entonces ya no hay tanta, digamos que tanta agua entrando a la parte de la ciénaga. Entonces, aunque es particular porque normalmente este efecto de la marea se ve mucho en el Pacífico, pero en este caso para el Caribe también se ve, aunque no tan marcado, sí se puede ver el efecto de las mareas. Entonces, para que miren ese contraste ahí en el puente. Aquí vamos a buscar otro restaurante que de pronto nos habían recomendado, que es muy recomendable también, que se llama Dubai. Un restaurante que se llama Dubai, es un restaurante muy recomendable, lo encontramos cerrado. Entonces ya iban siendo como las 6:30 de la tarde y queríamos como mirar la carta, pero estaba cerrado. Pero este restaurante también es muy bueno, es a todo el final donde termina la calle principal, miren donde pueden parquear carros también ahí, y este es el local, se llama Restaurante Dubai, nos lo recomendaron mucho, aunque no lo pudimos probar, pero que es excelente también. No, lo que pasa es que si está cerrado, a veces cerran aquí por la noche. Ya regresamos nuevamente al Hostal Coral Blue. La idea era como descansar un momentico y disfrutar del atardecer de Rincón del Mar. Recuerden que este ya sería el último día, ya el otro ya saldríamos por la mañana para Medellín. Entonces este iba a ser nuestro último atardecer. Luego mañana vamos temprano, a las 7 de la mañana. Y como siempre, Rincón del Mar no decepciona. De verdad que es uno de los sitios donde se pueden divisar los mejores atardeceres aquí en Colombia. Esto es lo de las excursiones en la Ciénaga y el Mundo Verde. En la noche nos dimos otra caminada y llegamos a esta parte que es Mundo Verde. No nos dio tiempo de hacer esta excursión. Es una excursión que ellos hacen en chalupa aquí por toda la parte de la Ciénaga, muy parecido a lo de la Ciénaga, la Caimanera, donde uno puede observar osos perezosos, aves, fauna, y ellos hacen un recorrido muy muy bonito en ese sector. Es otra de las actividades que pueden hacer acá en Rincón del Mar, este recorrido ecoturístico con Mundo Verde. 40.000 pesos por persona, 2 horas de recorrido, avistamiento de aves, iguanas, cangrejos, osos perezosos. Conocemos las 4 plantas de mango. En la balsita vamos. En canoa, sí, en canoa remo. De remo. Es a remo porque es un lugar de conservación y combustible daña todo. Ya la Caimanera. ¿Y eso qué es? Aquí nos encontramos con un grupo de niñas jugando lazo y ahí tuvimos la oportunidad de compartir un rato con ellas y de verdad que también se disfrutó mucho del momento. Vale, la toca. Y para rematar, la cena de esta noche fue donde nuevamente en El Amor y Otros Demonios, donde el chef César, donde nos prepararon unos platos espectaculares. Esta fue una de las recomendaciones del video anterior. Era ir a regresar al hostal, descansar y rumbo a Medellín nuevamente. Espero les haya gustado el video.
Bueno, voy a empacar. Ya yo empaqué. 7 de la mañana tengo el carro ahí para montar. Ahí tengo todo listo. Ojalá ya estuviera todo montado a las 7 para arrancar a las 7. Yo a las 6:30 al carro. Si les gustó el video, por favor darle me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y de verdad que si tienen alguna duda o comentario, con el mayor de los gustos, si tengo la respuesta, les colaboraré. Dios los bendiga.